Buenas tardes, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Pablo Bolívar y con este video vamos a dar solución a la tarea número 3 de la materia que da vida, morfofisiología. Entonces, este es el índice, ubicación del corazón, estructuras del corazón y sus capas, cuadro sinóptico, esqueleto fibroso, músculos pilares y la sangre. La ubicación del corazón. La ubicación del corazón está ubicado específicamente en el mediastino medio, que es la parte central del pecho, entre los pulmones. Está ligeramente ligado hacia la izquierda dentro del pecho. Descansa sobre el diafragma y está protegido por el esternón. Acá en el dibujito miramos el esternón, es la mitad de este hueso que está acá. Está tiradito para la izquierda, que este es del ventrículo izquierdo. Y sobre el diafragma, que el diafragma es el músculo que cuando inspiramos nos ayuda a que suban los pulmones. Entonces, ya que tenemos la ubicación, seguimos con las estructuras. El corazón está conformado por muchas estructuras, que son tejidos, cavidades, válvulas, pero inicialmente yo quiero que miremos el corazón como una casa de 2 pisos. Una casa tiene sistema eléctrico y sistema de agua. Nuestro corazón funciona igualmente, donde el sistema eléctrico es el sistema el cual el corazón late, hace que lata a un ritmo, y el sistema de agua puede ser las tuberías. En este caso, las tuberías serían las arterias y las venas por donde pasa nuestra sangre. Ahora vamos a hablar. El corazón tiene 4 cavidades, que son las aurículas, que son las 2 de arriba, y los ventrículos, que son los 2 de abajo. Entonces, la aurícula derecha recibe sangre desoxigenada del cuerpo a través de la vena cava superior e inferior. La aurícula izquierda recibe sangre oxigenada de los pulmones a través de las venas pulmonares. ¿Cuántas venas pulmonares tenemos? 4, 2 a cada lado. Cuando se presentan arritmias es muy probable que sean de las venas pulmonares. Por eso existen varios métodos de hemodinamia intervencionista, que son los estudios electrofisiólogos, donde queman esos punticos para que la electricidad no conduzca por esa parte que genera esa arritmia. Y los ventrículos, que son el ventrículo derecho, que bombea sangre desoxigenada hacia los pulmones por la arteria pulmonar, y el ventrículo izquierdo, que bombea la sangre oxigenada a todo el cuerpo a través de la arteria aorta. El ventrículo izquierdo es la cavidad más musculosa porque necesita generar más presión. ¿Por qué? Inclusive la más grande, ya que el ventrículo izquierdo se encarga de expulsar toda la sangre oxigenada por medio de la válvula aorta y la arteria aorta hacia todo nuestro cuerpo. Ahora hablemos de nuestras válvulas. Tenemos 4 válvulas, que son la tricúspide, que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La pulmonar, que está entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. La mitral, que está entre la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y la aórtica, entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Acá voy a ver si puedo usar acá en el cursor estoy señalando que son esas 2, es la vena pulmonar, y esas otras 2 son las venas pulmonares. La aorta es esta grande que está acá, es el callado aórtico, la vena cava inferior y la vena cava superior. Entonces, la sangre desoxigenada entra por la vena cava superior y la vena cava inferior a través de la aurícula derecha. Esta baja hacia el ventrículo derecho. Esta válvula que está acá es la válvula pulmonar. Esta válvula pulmonar se abre cada vez que
para que pase la sangre hacia los pulmones. Esta es la arteria pulmonar. Recuerden que en este ciclo la arteria lleva sangre desoxigenada y la vena lleva sangre oxigenada. Luego de que se oxigenan los alvéolos, los ventrículos, el proceso de oxigenación, entran por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, baja por la válvula pulmonar hacia el ventrículo izquierdo y por medio de la diástole manda toda la sangre oxigenada por toda la aorta a todo nuestro cuerpo. Así como nuestro corazón irriga sangre oxigenada, el corazón también tiene su mismo suministro de sangre, que tiene 3 arterias, que son la arteria derecha, que se divide en posterior y ventricular, la izquierda, que es la circunfleja, y la descendente anterior. El corazón tiene unas capas, que son el pericardio, epicardio, miocardio y endocardio. El pericardio es una envoltura externa, es como la última capa del corazón. ¿Qué hace esta membrana? Está dividida en dos, en pericardio fibroso, que es la capa externa rígida y protege al corazón del tórax, y el pericardio seroso, que es la capa interna que forma una bolsita con un líquido pericardio, que ¿qué hace? Lubrica y evita la fricción al latir. El miocardio es la capa muscular del corazón y la más gruesa. La forma básicamente es el músculo cardíaco. Y el endocardio es la capa interna que recubre las cavidades, que son el tejido epitelial y que ayuda a que la sangre fluya suavemente y se proteja contra coágulos. El corazón tiene un tejido fibroso. ¿Qué es ese tejido fibroso? Se encuentra en el corazón y tiene varias funciones estructurales y funcionales. No es un esqueleto, sino es como una estructura, ¿cómo llamarlo? Como una estructura gelatinosa de colágeno. ¿Para qué sirve eso? Da soporte a las válvulas, separa eléctricamente las aurículas de los ventrículos y proporciona un punto de anclaje. Entonces, ¿qué hace? Soporte estructural, aislamiento eléctrico y inserción muscular. Este tejido lo encontramos básicamente en las válvulas. Este tejido se puede calcificar con la edad, afectando el funcionamiento de las válvulas. Este cuadro sinóptico, que son esa explicación que les acabé de decir sobre las cavidades y los ventrículos y las válvulas, Entonces el cuerpo humano está compuesto por sólidos, que son huesos, músculos, líquidos y gases. En otros líquidos se encuentra la sangre. Ya les expliqué, es como un recorderis. Al inhalar tomamos oxígeno, que es un gas que necesitamos para nuestras células. Este gas viaja por nuestro torrente sanguíneo, hace una mezcla en nuestros pulmones, luego se reparte hacia todo nuestro cuerpo. ¿Pero qué son los músculos pilares? Son pequeños musculitos en forma de cono que están en las paredes internas de los ventrículos del corazón. Y recuerden que los ventrículos del corazón son las partes de abajo. Están unidas a las válvulas auroventriculares, que son la mitral y la tricúspide. Y por medio de estas cuerditas, que se pueden llamar cuerdas de Tendy. Los músculos papilares también se contraen. Eso tensa, ¿cómo explicarlo? Cuando usted coge un hilo y lo pone durito, se tensan. Esa tensión mantiene cerradas las válvulas, que son la tricúspide y la mitral. ¿Y qué evita eso? Que la sangre, que ya es corazón, no se devuelva. Cuando la diástole es cuando se relaja el corazón para llenarse de sangre, también esos músculos se relajan. Entonces, ahora vamos a hablar de la sangre. La sangre es un tejido líquido que recorre todo nuestro cuerpo y cumple funciones vitales. El transporte, la defensa y la regulación. Dentro de la sangre tenemos glóbulos rojos, que son eritrocitos, que son los que llevan el oxígeno. Y
el CO2 de vuelta. El CO2 es el dióxido de carbono, o sea, la sangre es oxigenada. Contiene hemoglobina, los glóbulos blancos que son los que se encargan, que son las defensas de nuestro cuerpo, y las plaquetas que son cuando tenemos algún sangrado ayudan a coagular o ayudan a que se forme un trombito para que no sigamos sangrando. ¿Qué es un hemograma? Un hemograma es un estudio de sangre que sirve para contar las células o las partes que forman la sangre, por decirlo, los leucocitos, las plaquetas, la hemoglobina, los eritrocitos, y evaluar problemas de coagulación. ¿Qué es la hemoclasificación? La hemoclasificación es un análisis que determina el grupo sanguíneo y el factor del RH, que eso es positivo o negativo. ¿En qué se diferencia el hemograma? El hemograma mide las células de sangre, la hemoclasificación el tipo de sangre y el RH. ¿Para qué sirve? Para evaluar la salud en general, y la hemoclasificación para cuando tenemos transfusiones, transfusión segura. Detecta enfermedades y anemias, infecciones. La hemoclasificación no. Ambas se usan en urgencias. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Lizeth Gómez, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Hoy vamos a aprender sobre la circulación del cuerpo, cómo se irriga el corazón, qué es un infarto y otros puntos importantes del sistema cardiovascular. El numeral 41, la circulación pulmonar y sistémica. Existen dos tipos de circulación, la pulmonar y la sistémica. La circulación pulmonar, también llamada menor, lleva sangre sin oxígeno desde el ventrículo derecho a los pulmones, donde se oxigena y regresa a la aurícula izquierda. La circulación sistémica o mayor lleva sangre con oxígeno desde el ventrículo izquierdo a todo el cuerpo y devuelve sangre sin oxígeno a la aurícula derecha. Punto 42. Arterias y venas que irrigan al corazón. El corazón se irriga con las arterias coronarias, que nacen de la aorta ascendente. Tenemos la arteria coronaria derecha, que irriga la aurícula y el ventrículo derecho, y la arteria coronaria izquierda, que se divide en ramas que irrigan la parte izquierda del corazón. La sangre usada es drenada por el seno coronario, que recibe sangre de varias venas cardíacas y la lleva a la aurícula derecha. Punto 43. Infarto del miocardio. Un infarto ocurre cuando se bloquea una arteria coronaria y parte del músculo cardíaco se queda sin oxígeno. ¿Qué es un electrocardiograma? Un electrocardiograma ayuda a diagnosticarlo porque detecta cambios en la actividad eléctrica del corazón. Además, el ciclo cardíaco es solo un latido, mientras que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. Punto 44. ¿Por qué se relaciona el corazón con las emociones? Muchas veces se dice que el corazón es el centro de las emociones, porque cuando sentimos mucho miedo, amor o alegría, late más rápido, pero realmente las emociones se procesan en el cerebro, en el sistema límbico, que manda señales al cuerpo y acelera el corazón. Por eso lo sentimos. ¿Cuál es el recorrido de la arteria aorta? La arteria aorta sale del ventrículo izquierdo y tiene 4 partes. La primera es la aorta ascendente, de las arterias coronarias. El segundo es el callado aórtico, de 3 ramas principales: tronco brachiocefálico, carótida común izquierda y subclavia izquierda. La tercera es la aorta torácica, de ramas a los pulmones, esófago y costillas. Y la cuarta es la aorta abdominal, de ramas al hígado, estómago, riñones e intestino. Finalmente se divide en las arterias ilíacas. Punto 46. Tronco brachiocefálico y arterias subclavias. El tronco brachiocefálico es la primera rama del callado y se divide en carótida común derecha y subclavia derecha. La subclavia izquierda nace directamente del callado. Ambas se dividen en 3 porciones según su relación con el músculo escaleno y dan ramas como la arteria vertebral, torácica interna y tronco tirocervical. Al pasar la primera costilla se convierten en arterias axilares. Punto 47.
Arteria vertebral. La arteria vertebral nace de la subclavia y sube por los forámenes transversos de las vértebras cervicales, de la C6 a la C1. Antes de entrar al cráneo por el foramen magno, da ramas como arterias espinales anterior y posterior, arterias musculares y arteria meningea posterior. Punto 48. El sistema carotideo. Las arterias carótidas comunes nacen del tronco brachiocefálico y del callado aórtico. Se divide en carótida interna, que va al cerebro sin ramas en el cuello, y la carótida externa da ramas a cara y cuello, que son la tiroidea superior, lingual, facial, etc. Y termina como la maxilar y la temporal superficial. Cordial saludo, mi nombre es Alexis Torres. El sistema endocrino controla funciones corporales mediante la liberación de hormonas a la circulación sanguínea y estas van a actuar en receptores específicos ayudando a regular todos los tipos de células del cuerpo. Las glándulas son las encargadas de la liberación de las hormonas. Tenemos glándulas endocrinas. Estas secretan hormonas hacia la sangre y de ahí se distribuyen. Esas son las hipófisis, las tiroides, las paratiroides, las suprarrenales y la pineal. Las glándulas exocrinas que secretan las hormonas directamente a las cavidades corporales, a la luz de un órgano o a la superficie corporal. Esas son las sudoríparas, las sebáceas, las mucosas y las digestivas. También hay órganos o tejidos que no son glándulas, pero secretan hormonas como el hipotálamo, el timo, el páncreas, los ovarios, los testículos, los riñones, el estómago, el hígado, intestino delgado, la piel, el corazón, tejido adiposo y la placenta. Aparato respiratorio. El aparato respiratorio se encarga principalmente del intercambio de gases que consiste en en la captación de oxígeno y eliminación del dióxido de carbono. Según su estructura se divide en dos porciones. Respiratorio superior incluye la nariz, es la parte externa y contiene tejido óseo y cartílago hialino cubierto por músculo y piel revestido por mucosa. Las estructuras adyacentes son los huesos de la cara y sus funciones son el calentamiento, la humidificación y la filtración del aire. Cavidad nasal es la porción interna, tiene tejido óseo y cartilaginoso y está tapizada por epitelio respiratorio. Está superior a la cavidad oral y se continúa con la faringe. Contiene los meatos y cornetes nasales. Sus funciones son filtrar las partículas de polvo y humedecer el aire. Y la faringe inicia en las narinas internas y va hasta el cartílago cricoides. Se localiza detrás de la cavidad nasal y oral, delante de la columna. Su pared se compone de músculo esquelético y está revestida por tejido mucoso. Sus funciones son mantener la permeabilidad, asistir en la deglución, ser vía para el paso del aire y alimento. Y el respiratorio inferior, que incluye la laringe, que conecta la faringe con la tráquea. Se encuentra por delante del esófago entre las vértebras C4 y C6. Contiene 9 piezas cartilaginosas. Sus funciones son influir en los movimientos de las cuerdas vocales, transportar el moco y partículas atrapadas. La tráquea es un conducto aéreo tubular. Se localiza por delante del esófago y extiende desde la laringe hasta la vértebra T5, donde se divide en los bronquios principales. Este punto es llamado carina. La tráquea está compuesta por capas mucosas, submucosas, cartílago iliano y adventicia. Tiene entre 16 y 20 anillos incompletos de cartílago iliano unidos por tejido conectivo denso. Su función es mantener el flujo del aire eficiente durante la respiración. Los bronquios inician en la vértebra T5 con los bronquios principales, derecho e izquierdo. Tienen anillos cartilaginosos incompletos iguales a los de la tráquea. Tienen una sensibilidad especializada eh, de desencadenar el reflejo de la tos. Se divide en bronquios más pequeños hasta formar los bronquiolos terminales.
Tienen células que protegen las toxinas inhaladas y los corsígenos. Los pulmones tienen forma cónica, situados en la cavidad torácica. Están separados entre sí por el corazón y otros órganos del mediastino. Los pulmones se extienden desde el diafragma hasta un sitio superior a las clavículas y están limitadas por las costillas en sus caras anterior y posterior. Su función es el intercambio gaseoso mientras se da la respiración. Aparato digestivo. El aparato digestivo es un tubo continuo que va desde la boca hasta el ano. Se encuentran los órganos que participan en la digestión, como la boca, que para la ingestión de alimentos, la faringe asiste en la deglución, permitiendo el paso del bolo alimentario. El esófago realiza la mezcla y propulsión a través del tubo. Estómago hace la digestión mediante la degradación mecánica y química de la comida. El intestino delgado realiza la absorción que consiste en el pasaje de los productos digeridos hacia la sangre y la linfa y el intestino grueso, que actúa en formación del bolo fecal y la eliminación de este. Desde el esófago inferior hasta el ano, todos tienen la misma estructura, con cuatro capas de tejidos que son mucosa, submucosa, muscular y serosa. Las estructuras digestivas están adyacentes a toda la vía respiratoria, la columna y órganos abdominales como el hígado, el vaso y páncreas, que actúan en la vía digestiva de manera indirecta mediante las secreciones de hormonas. Vías biliares. Consiste en la circulación de bilis que es producida por el hígado y su principal pigmento es la bilirrubina, con la función de participar en la degradación de los alimentos mediante sus sales biliares. La vía se compone de hígado, conducto hepático derecho e izquierdo, conducto cístico, vesícula, conducto colédoco, conducto pancreático, esfínter de Oddi del duodeno, aparato urinario. Es donde se da la formación, almacenamiento y excreción de la orina. Esa contribuye con la homeostasis por diferentes procesos. Ese aparato se compone de los riñones, filtran el plasma sanguíneo, devuelven la mayor parte del agua y los solutos a la corriente sanguínea, y el agua y los solutos que quedan forman la orina. Los uréteres son por donde transcurre la orina al salir de los riñones. La vejiga es donde se almacena la orina y finalmente secreta por la uretra. El aparato urinario se ubica en la cavidad abdominal y pélvica, por lo que son adyacentes a los órganos abdominales y al aparato reproductor. Los tejidos que conforman las vías son de músculo liso y pares celulares y epiteliales. Aparato reproductor femenino. Este aparato es donde se da la reproducción sexual para producir descendencia, mantener el crecimiento del embrión y el feto y expulsarlo para su nacimiento. Se ubica en la cavidad pélvica y se compone de los ovarios. Producen gametos que se desarrollan hasta formar el óvulo luego de la fecundación y secretan hormonas sexuales como progesterona y estrógenos. Las trompas de falopio. Su función es proveer una ruta para que los espermatozoides alcancen el óvulo y transportar los ovocitos secundarios y óvulos fertilizados desde los ovarios hasta el útero. El útero es una estructura de sostén donde se da la liberación y encuentro de los gametos. Allí se implanta el óvulo fecundado para que se desarrolle el feto durante el embarazo. Cuando no se produce la implantación, da origen a la menstruación. Está compuesto por tres capas de tejidos: endometrio, miometrio y perimetrio. La vagina es un conducto fibromuscular tubular recubierto por membrana mucosa que va hasta el cuello uterino. Se encarga de la recepción del pene y de ser la ruta de salida de la menstruación y el canal de parto. Y finalmente la vulva, que son los genitales externos de la mujer. Aparato reproductor masculino.
Ese aparato se ubica en la cavidad pélvica y se encarga de la reproducción sexual para producir descendencia. Se compone de testículos, que son un sistema de conductos. Incluye epidídimo, conducto deferente, conducto excreción, conducto eyaculadores y uretra. Su función es producir y almacenar espermatozoides para participar en su maduración y excreción. También se secretan hormonas sexuales como la testosterona, glándulas sexuales accesorias como las vesículas seminales, la próstata y las glándulas uretrales. Producen secreciones que contribuyen al semen y estructuras de sostén como el escroto, que sostienen los testículos y el pene, que libera los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino. Órganos de los sentidos. Estos sentidos especiales tienen receptores específicos que permiten oler, degustar, ver, oír, mantener el equilibrio. La información transmitida hacia el sistema nervioso central se utiliza para ayudar a mantener la homeostasis. Entre los sentidos tenemos el olfato. Pueden reconocer aproximadamente 10.000 olores gracias a que la nariz contiene 10.000 o 100.000 millones de receptores para el sentido del olfato, provenientes de la interacción musculares con receptores del gusto o el olfato. Y todo esto se propaga al sistema nervioso central. El gusto tiene la capacidad de percibir sabores sexuales a través de la lengua y el paladar. Ese es un sistema mucho más simple que el olfato, de manera química, ya que solamente se distinguen 5 gustos primarios, que son agrio, dulce, amargo, salado y umami. La vista es extremadamente importante para la supervivencia humana. Gran parte de la corteza cerebral participa en el procesamiento de la información visual. Tiene capacidad de percibir luz y color a través de los ojos. El oído. El oído y el equilibrio. El oído tiene capacidad de percibir sonidos y al mismo tiempo contiene receptores para el equilibrio. Se divide en 3 regiones principales: el oído externo, que recoge las ondas sonoras y las canaliza hacia el interior; el oído medio, que transmite las vibraciones sonoras a la ventana oval; y el oído interno, que aloja los receptores de la audición y el equilibrio. El tacto es la capacidad de percibir texturas, temperaturas y vibraciones a través de la piel y otros receptores sensoriales. Muchas gracias. La circulación anterior y posterior en el sistema nervioso central irriga el cerebro a través de 2 pares de grandes arterias: las arterias carótidas internas, que transportan la sangre desde el corazón a lo largo de la parte anterior del cuello, y las arterias vertebrales, que transportan la sangre desde el corazón a lo largo de la parte posterior del cuello. Podemos observar la arteria comunicante anterior, posterior, las centrales anteromediales, posteromediales. Estas ramificaciones conforman el polígono de Willis. De ahí desembocan las arterias pónticas, laberíntica y basilar. La arteria carótida externa tiene 8 ramas, las cuales irrigan usualmente segmentos extracraneanos. Estas son la tiroidea superior, la faríngea ascendente, la lingual, la facial, la occipital, la auricular posterior, la temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria carótida interna es una rama terminal de la arteria carótida común. Nace aproximadamente a nivel de la tercera vértebra cervical o en el borde superior del cartílago tiroides. Además, se encuentra dividida en 4 porciones: cervical, petrosa, cavernosa y cerebral. Las arterias coronarias son 2 arterias que se ramifican de la aorta para llevar sangre oxigenada al músculo cardíaco. Las arterias pulmonares transportan sangre desoxigenada desde el corazón hacia los pulmones y sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón. La aorta se divide en 4 partes: aorta ascendente, arco aórtico, aorta torácica y aorta abdominal. Los brazos supraórticos arteriales y venosos son 3: el tronco brachiocefálico, la carótida
primitiva izquierda y la subclavia izquierda. El sistema carotídeo es crucial para la circulación de la sangre a la cabeza, cuello y extremidades superiores. Se compone de dos arterias carotídeas comunes que se dividen en carotías internas y externas. La arteria humeral, también conocida como arteria braquial, se origina en el tercio superior del vaso. Ingresa al agujero nutricio del húmero, cerca a la incisión coracobraquial. La arteria axilar, la principal arteria del hombro, da origen a las arterias circunfleja humeral anterior y posterior y se divide en las arterias radial y cubital en la fosa cubital, a la mitad del pliegue del codo, donde se produce la arteria recurrente radial anterior, la transversa anterior del carpo y el radio palmar, además de la rama carpiana palmar, rama carpiana dorsal, rama palmar superficial. En la extremidad superior, las venas superficiales se encuentran en la capa de grasa debajo de la piel. Son más pequeñas que las venas profundas. Estas a su vez se encuentran en los músculos a lo largo de los huesos, son muy similares a las arterias, transportan la mayor parte de sangre con CO2 de vuelta al corazón. Los pulmones se irrigan a través de las arterias bronquiales y se drenan a través de las venas bronquiales y pulmonares. Las arterias bronquiales irrigan los bronquios, los ganglios linfáticos broncopulmonares, el pericardio y el esófago. Llevan sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho del corazón hacia los pulmones. Se ramifica en otras arterias que entran al pulmón a través del hilio pulmonar. Hay 4 venas pulmonares en total, con 2 venas pulmonares partiendo de cada pulmón. Encontramos la vena cava superior y la vena cava inferior. Buenas tardes. Punto 56. Explique mediante un mapa mental o un esquema cuál es la función del tronco celíaco, de dónde emerge y qué ramas produce. Entonces yo debo empezar diciendo que el tronco celíaco es una arteria corta pero crucial que se origina en la aorta abdominal y que su función principal es entonces irrigar sangre oxigenada. Su función principal es irrigar sangre oxigenada a las estructuras que son como el estómago, el hígado, el vaso y el duodeno. Tengo entonces también decir que las principales ramas entonces están la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Sobre la importancia clínica debo decir que el tronco celíaco se puede complicar con una isquemia intestinal o un aneurisma. Y para los temas del diagnóstico se pueden realizar por estudios de imagen o una vez ya haya una complicación, se puede hacer como un procedimiento quirúrgico. En el punto 57 expliqué qué es el sistema de ácidos ácigos y hemiácigos. Entonces, el sistema de ácigos y hemiácigos. Entonces, estas venas son especializadas y drenan sangre de las paredes torácicas y abdominales hacia la vena cava superior, evitando la vena cava inferior. Es como rutas alternas para el retorno venoso del tórax. Tenemos entonces 3 venas en este sistema, que es la vena ácigos, la vena hemiácigos y la vena hemiácigos accesoria. ¿Por qué son importantes estos dos sistemas, ácigos y hemiácigos? Porque son una alternativa por si la vena cava superior llega a obstruirse. Estas venas pueden dilatarse y formar una circulación colateral. Y también son importantes porque conectan sistemas que unen el drenaje de la pared torácica con el sistema de la vena cava superior, que es como un resumen de lo que anteriormente les había mostrado. En el punto 58 debía hacer un esquema o un dibujo con la irrigación o drenaje de los siguientes órganos:
Entonces el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Acá entonces en este dibujo, acá lo puedo mostrar completo, lo que traté de resaltar son únicamente las venas y las arterias principales que drenan toda la parte del abdomen y sus órganos relacionados. Entonces acá todas estas son las venas y las arterias que le generan la irrigación al esófago, al estómago, al intestino delgado, intestino grueso, al hígado, al riñón, al páncreas y a todos los vasos que quedan acá en esta parte abdominal. Listo, en el punto 59, que es enuncie las ramas colaterales y terminales que generan el tronco anterior y el tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Entonces, en este punto, esa es la 59, sí, en este punto, entonces está el tronco anterior y el tronco posterior. Del tronco anterior podemos decir que las ramas colaterales, acá en resumen, son umbilical, vesical, inferior, rectal, media y uterina. Y las ramas terminales de este tronco anterior serían glúteas e inferiores. En el tronco posterior tenemos entonces que una rama colateral sería la arteria umbilical y la sacra lateral. Y las ramas terminales de este vaso serían glútea superior. Listo. En el punto 60, dibuje o esquematice la irrigación de los miembros inferiores desde las arterias comunes, diferenciando sus ramas y sus estructuras. Entonces, acá también lo que hice fue como hacer un dibujo de los miembros inferiores, en este caso en el miembro inferior derecho. Y entonces, las estructuras, señalé pues acá como las venas que irrigan todas las venas y arterias de los miembros inferiores, en este caso en el muslo, femoral profunda, en la rodilla, ramas geniculares, pierna, tibial anterior, tibial posterior, peronea y ya el pie. Es importante decir que la arteria femoral es clave para pulsos en el triángulo femoral. Y la arteria tibial posterior se palpa detrás del maléolo medial, como en esta parte de acá. Y la oclusión de la tibial anterior causa pie caído. Entonces, esas serían como las venas principales que hacen como todo el tema de la irrigación de la sangre en los miembros inferiores, en este caso en el lado derecho. 61. Explique cómo funciona el retorno venoso de los miembros inferiores, qué pasa cuando no funciona bien, cómo se puede cuidar su función y cuáles son las venas principales que lo conforman. Entonces, el retorno venoso de los miembros inferiores es un sistema complejo que se debe vencer la gravedad para llevar sangre desoxigenada de vuelta al corazón. Cuando esta falta, aparecen problemas como varices, trombosis o insuficiencia venosa crónica. Entonces, el sistema depende de 3 mecanismos clave: las válvulas venosas, bombas musculares, presión negativa torácica y principales venas involucradas. Las venas profundas son más importantes en el sistema que irriga pues como toda la parte de la circulación venosa y arterial de los miembros inferiores. Las venas profundas son las más importantes, el 90% de la sangre vuelve por este mismo medio. Y las afenas se usan para bypass coronarios, por si estas fallan, y no comprometen gravemente la circulación. Una vez estas son utilizadas como para estos procedimientos, no comprometen para nada la función de los miembros inferiores. Las venas como más involucradas dentro del sistema venoso superficial está la unión safenofemoral, la safena mayor, la unión safenopoplitea y la safena menor. Y en el sistema venoso profundo, entonces está la común,
la tibial anterior, tibial posterior, femoral, femoral profunda y vena ilíaca externa. Las venas perforantes comunican el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo, permitiendo a estos el paso de la sangre. ¿Qué pasa cuando no funciona bien el sistema venoso de los miembros inferiores? Si las válvulas se dañan o la sangre se estanca, aparecen varices, venas dilatadas, tortuosas, trombosis venosa profunda, que son unos coágulos en las venas. Son peligrosas porque estas pueden emigrar al pulmón y generar un tromboembolismo pulmonar. La insuficiencia venosa crónica. Esta entonces puede generar hinchazón, edema, úlceras venosas y piel oscura, como la sintomatología que se pueden evidenciar en los pacientes que tienen de pronto una insuficiencia venosa o algún problema con el sistema venoso de los miembros inferiores. En el 60, entonces, en el 61, qué pena, por acá está el 61. Puchica. La 62. Haga un esquema o mapa mental, hasta la 61. Haga un mapa mental o mapa conceptual según su preferencia, identificando las principales estructuras que constituyen el sistema linfático. Entonces hice pues como este mapa donde puedo pues como identificar los componentes principales, los órganos del sistema linfático y las funciones. El sistema linfático entonces drena líquidos, da respuesta inmunitaria y filtración de patógenos. El sistema linfático es una red de vasos y órganos y tejidos especiales que cumplen tres funciones vitales: drenar el exceso de líquido, transportar las grasas absorbentes en el intestino a través de la linfa y defender el cuerpo de patógenos y genera respuestas inmunitarias. Eso sería como en el punto 62.